Bueno, pues otra vez agradezco el tiempo y, y bueno, pues quisiera empezar, si nos pudieran compartir un poco cómo recibió el Teatro Colón la noticia de la pandemia. Ya cumplimos un año de habernos encerrado alrededor del mundo, particularmente en la región. Si pudieran compartirnos cómo recibieron la noticia, cuáles fueron sus principales acciones, qué desafíos encontraron con el inicio de la pandemia. Eh, bueno, varias cosas y desordenadas. Cómo nos encontró exactamente igual que a todo el resto de la humanidad, no sabiendo exactamente de qué era de lo que estábamos hablando, y sin experiencia profunda en atravesar pandemias a cargo de una institución de esta envergadura. Así que nuestro primer desafío fue juntarnos con todo el equipo y ver cómo hacíamos para salir de la presencialidad y que todo el Colón girara a la virtualidad y a la utilización de nuevas o de otras herramientas que sumábamos para estar en la casa de cada uno y poder cumplir con los conceptos a los que adherimos, vinculados a que la cultura mejora la calidad de vida, la cultura transforma, mucho más en un contexto como este. Es algo que tiene que estar absolutamente presente activamente. Y un teatro y una institución tan importante para la Argentina y para la región como el Teatro Colón no podía estar en silencio, y porque la presencialidad estaba afectada, desaparecer del mapa. Así que resolvimos que el Colón tenía que estar más presente que nunca, resolvimos que teníamos que usar todas las herramientas que tuviésemos a nuestro alcance. Eso hicimos y mudamos, como te digo, todo el Teatro Colón a la virtualidad. Así que pueden espiar un poquito algo de todo eso en nuestra web. Por un lado. Por otro lado, trabajamos en mantener el ámbito de la creación y de la creatividad lo más activo posible, estimulando a los artistas del teatro a que siguieran adelante. Y bueno, esto nos dio algunos resultados muy interesantes desde el punto de vista artístico, como fue Casas de Ópera, que es una creación de la camada joven de creativos del teatro, que tomando el desafío de que todos en su casa, con lo que había a disposición, había que hacer pequeñas obras, pequeñas óperas, para compartir a través de la web con el público del mundo. Esto dio la vuelta al mundo. Recibimos comentarios y felicitaciones no solamente de todas las casas de ópera, sino también de otras personas de otros países, por la imaginación y la creatividad que habíamos desarrollado en la elaboración de estas piezas artísticas, que nunca podrán ver la presencialidad porque están hechas solo para la virtualidad. Jota, en lo que vos quieras agregar, hacelo. No, me parece que lo que nosotros planteamos desde el teatro fue, como dice María Victoria, meter el Teatro Colón, todo el edificio,
toda su gente y todo su trabajo en el teléfono de la gente, o sea, ponerlo en la mano de la gente. Esa tarea tuvo que trabajarse para poder mutar muchas cosas a la escena de lo virtual. Y ahí un montón de herramientas que habíamos todos empezado a usar y con las que todos empezábamos a familiarizarnos, como estas videoconferencias que empiezan a ser como una norma. Bueno, ¿cómo se podía forzar eso para que sea una herramienta creativa y que pueda dar por resultado un producto Colón? Entonces, sucedió el ejemplo de Casas de Ópera, me parece que es un ejemplo emblemático porque nosotros estábamos todos realmente aislados, no había posibilidad de trabajar varias personas juntas, salvo la gente que era pareja y que vivía junta en la misma casa. Y por esta herramienta, y utilizando los teléfonos celulares como herramientas también de grabación de video, se filmaron, se dirigieron obras que se hacían en la casa de alguno de los artistas, y por Zoom tenías el iluminador, el director de arte, diciendo, y todo utilizando los elementos que había en las casas. Entonces, cómo plantar la cámara, cuáles eran los planos, después cómo mandar esos archivos, todo en el mundo de lo virtual, ¿no? Mando los archivos, se editan, quién edita, quién saca, quién arma los títulos, cómo se hacen las animaciones. O sea, un trabajo que fue 100% remoto y 100% con el uso de tecnologías. Después, obviamente, la tecnología nos permitió no solo seguir desde el ámbito de lo artístico, estrictamente artístico, sino desde el ámbito de lo educativo. El Teatro Colón tiene el ISA, el Instituto Superior de Arte, con muchísimos alumnos, donde se forma, es el semillero, lo que decimos todos, el semillero de los futuros artistas que están formándose con y para la excelencia del Teatro Colón, y teníamos que mantener ese vínculo por varios motivos. Primero, porque creemos que la educación a todo nivel y en todo aspecto es muy importante para el desarrollo de la sociedad, porque construye ciudadanía, y entonces era nuestro deber como institución del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sostener eso aún en la virtualidad. Entonces, las clases continuaron para los músicos, para los cantantes, para los bailarines, para todas las futuras estrellas del Teatro Colón. Entonces queríamos cuidarlos y esta herramienta nos permitió eso. Nos permitió tener esas clases, nos permitió continuar. El Teatro Colón nunca cortó sus actividades. O sea, nos mudamos, reaccionamos rápido, digamos. Nosotros veníamos haciendo una experiencia de hacer streaming de las obras, de las óperas, los conciertos y los ballets. Entonces estábamos preparados, teníamos una expertise en cuanto a hacer streaming. Y en cuanto vino el corte de la pandemia y tuvimos que quedar todos aislados, María Victoria automáticamente dijo, bueno, tenemos que salir a acompañar a la sociedad en este momento. Pensemos que el primer cierre tuvo un efecto psicológico muy fuerte, había que acompañar a la gente en ese momento y como decía María Victoria, la cultura tiene que estar ahí apoyando. La cultura no es solo entretenimiento, es mucho más que eso. Entonces, desde esa función social, nosotros el primer domingo que se decretó el cierre, la cuarentena, nosotros ya estábamos transmitiendo obras que teníamos grabadas, y eso se transformó en un ciclo que iba todos los domingos a las 20 horas y que empezó a conjugar un montón de gente y en donde era muy rico y muy interesante ver el intercambio que sucedía en los chats, las conversaciones que se daban y el valor que le daba la gente a este tipo de conexión que lograba desenchufarlos por un rato de lo que era el bombardeo de los medios, de la televisión, los noticieros, ¿no? Entonces, la cultura lograba correrlos por un momento de esa realidad tan cruda y llevarlos al mundo mágico, que es el mundo que pone el Teatro Colón siempre arriba del escenario. En síntesis y en términos técnicos, nosotros dividimos en 3 etapas
nuestro trabajo. En una primera etapa, la primera reacción, que fue la suspensión de las funciones, la cancelación de la temporada, el cierre de la boletería, la devolución de las entradas, la revisión y la caída y la renovación de los contratos con todos los artistas, más la incertidumbre. Eso fue como una primera etapa. Una segunda etapa son como minutos, digamos, no había tiempo, pero ordenado. En una segunda etapa, esto que decimos con J y que para nosotros fue y sigue siendo un orgullo, de mostrar y hacer que la institución siga activa, siga viva, cuáles eran los canales con los que disponíamos para poder seguir desarrollando nuestro objetivo cultural y artístico, todas las medidas de prevención que teníamos que tomar, cómo fuimos organizando paulatinamente el regreso del personal al teatro, el regreso de los cuerpos estables. Vos sabés que este es un teatro fábrica, es un teatro que no solamente tiene cuerpos estables, sino que tiene la capacidad de fabricar todo lo que se ve arriba del escenario, con lo cual la dotación es una dotación importante, y la adaptación de los espacios, porque ya empezábamos a mirar a los espacios físicos de otra manera. Digamos, una mirada que tal vez quede para siempre o quede por mucho tiempo. Y una tercera etapa, que en la medida en que bajaba hacia nuestro verano, hacia fin de año, que bajaba los contagios, bueno, la posibilidad de empezar con algunas funciones al aire libre, el aforo reducido, el trabajar el concepto de teatro seguro, o sea que no solamente debía ser un teatro seguro para el público, para los artistas y para los trabajadores en estos tres planos, sino también la necesidad de transmitir, de compartir, de invitar a los vecinos a que este era un teatro seguro y que podían empezar a venir, a volver. Por eso las estrategias comunicacionales para el público y el diseño o el cierre de diseño de toda una temporada para el año. Nosotros diseñamos como si fueran condiciones normales, teniendo en cuenta ya las restricciones existentes, toda la temporada para el año. Después volvemos ahora, digamos, iba la cosa bien, mejorando, ahora se complicó. Entonces volvemos a la primera etapa, volvemos al encierro, volvemos a pensar o en hacer ya con la experiencia del año pasado, qué más podemos hacer, qué otras cosas podemos recurrir o exprimir más de la virtualidad, y después pasaremos a la segunda etapa y después pasaremos a la tercera, con lo cual nosotros nos armamos para la gestión una cuestión cíclica de que iremos volviendo. Lo que intentaremos y deseamos es que esa cuestión cíclica se vaya apagando, se vaya bajando o se vaya estirando en el tiempo hasta que recuperemos algo de aquello que fuimos, absolutamente convencidos de que no seremos nunca más los mismos y que esto nos deja en positivo un aprendizaje, nos deja desarrollado un nuevo camino y descubrimos nuestras fortalezas como organización cultural también. Qué interesante experiencia. Gracias por compartirme esta experiencia extraordinaria. Me gustaría, si me pudieran compartir un poco los detalles de cómo fue esta adaptación del streaming. Decían que ustedes ya venían trabajando antes. Me gustaría también preguntarles si
¿qué desafíos tuvieron, digamos, en cuanto a recursos técnicos, recursos humanos? ¿Cómo fue, digamos, esta adaptación a lo tecnológico, más allá de toda esta, digamos, logística organizacional y de producción que me mencionaron? Bueno, fue tal vez lo menos traumático, porque como te decía Jota, nosotros desde el 2015 sistemáticamente, desde que iniciamos la gestión, desde antes también ya se venía haciendo, pero nosotros empezamos a trabajar en que cada título tuviese por lo menos una función que se hiciera por streaming, desde el 2015. Con lo cual, a nosotros llegamos a la cuarentena, a la pandemia, con un desarrollo muy pulido de las funciones por streaming. Eso es lo que nos permitió, por un lado, tener un banco de videos grabados muy importante, que nos permitió armar una programación que todavía está colgada, que conseguimos los permisos de todos los artistas para que en pandemia pudiéramos usar estos videos en forma gratuita. O sea que hicimos todo un trabajo rapidísimo sobre la marcha, y los fenómenos que sucedieron fueron, o el fenómeno es muy interesante, porque nosotros hicimos una función presencial que fue retransmitida por streaming en algún momento entre el 2015 y marzo del 2020. Y cuando los retransmitimos nuevamente, sumó gran cantidad de público, y mientras que aún hoy sigue colgada, sigue sumando público, o que la vuelve a ver, o nuevo público. Entonces, con lo cual estamos dándole como un volumen inmenso a una función que inicialmente, en algún momento entre el 2015 y el 2020, fue hecha en el escenario del teatro y fue retransmitida por streaming, y conformó, como te digo, este banco de videos que el teatro comenzó a desarrollar. Jota, ¿vos querés decir algo de esto? No, no, el teatro venía trabajando fuertemente su pata digital, digamos. O sea, hay toda una estructura en el teatro de comunicación digital. Esto tiene que ver con haber abierto nuevos canales de comunicación con la gente que viene al Teatro Colón y con los que no vienen también, que son las redes sociales. Entonces, un teatro que muchas veces los teatros líricos están vinculados más con gente de edad más avanzada, nosotros empezamos a trabajar para quebrar esa tendencia y empezar a tener un vínculo con gente más joven a través de las redes sociales. Entonces, si trabajamos Facebook, si trabajamos Instagram, si trabajamos YouTube, si trabajamos Twitch, si trabajamos Instagram TV, o sea, tenemos como esa política de poner en esas plataformas los contenidos al alcance de otro tipo de público para generar los nuevos públicos que serán el público del futuro del Teatro Colón. Entonces, no tomar las herramientas digitales, el camino se hace mucho más difícil, o vas a tener un gap mucho más grande, y cuando te des cuenta, quizás saltar ese pozo va a ser complicado. Nosotros, por suerte, eso lo veníamos trabajando, entonces fue bastante orgánico como sucedió todo. A través de las redes comunicamos, vamos a hacer streamings mientras está la cuarentena, la gente se empezó a conectar, se armaron como comunidades de gente que se conectaba a ver el streaming. Logramos, como dice María Victoria, algo que no es menor por una cuestión legal, que los artistas permitieran que los conciertos quedaran colgados y disponibles para visualizaciones posteriores. Eso es un hecho clave porque permite el modelo de long tail, ¿no? De la larga cola, en donde vas teniendo visualizaciones a lo largo del tiempo, entonces crece mucho el contenido. Eso nos parecía como muy importante. Y obviamente, como uno aprende de las experiencias, nos dimos cuenta a qué cosas podíamos aspirar
si esto volvía a suceder. Entonces tenemos muchos proyectos que tienen que ver con tecnología. Tenemos un proyecto de crear un stagecraft, no sé si sabes lo que es. Un stagecraft es una escenografía digital hecha con pantallas LED y trabajar con parallax, lo que sucede en pantalla con lo que sucede con la gente que está trabajando. Eso nos permitía que, si tenemos que cerrar los talleres propios del teatro, que es donde se generan todas las escenografías a las que el Teatro Colón tiene acostumbrado a la gente, poder generar escenografías virtuales. Entonces ahí también entra la tecnología. Y siempre estamos tratando de abrazar las nuevas modalidades de comunicación y las nuevas modalidades de llevar el arte a la gente. O sea, el Teatro Colón es un teatro con mucha historia, pero que quiere seguir generando historia. Entonces, la única forma es no quedarse en el pasado. Es valorar el pasado, pero siempre de cara al futuro. Otro aspecto importante, Pablo, no menor en este tipo de instituciones, que no es tan usual ni tan masiva como otro tipo de instituciones culturales, fue el trabajo desde el primer día en red. Estamos en contacto y trabajando mancomunadamente, día a día, sistemáticamente, a través de las redes de teatros líricos, por ejemplo, OLA, que es la red de ópera de Latinoamérica, o Ópera 21, que es la red española de la cual el Teatro Colón es miembro, o Ópera Europa, Ópera América, digamos, son las grandes redes a través de las cuales trabajamos el día a día. Y en este fragor de estar en red y de estar colaborando mucho unos con otros, se producen no solamente aprendizajes, sino el surgimiento de otras situaciones. Por ejemplo, en la Ópera Nacional de Beijing hizo un encuentro para intercambiar experiencias con todos los directores de óperas de todo el mundo o de las más importantes casas de ópera. Y ahí estuvimos nosotros, el Teatro Colón estuvo presente también, a tal punto que lo que se generó como resultado de ese encuentro fue la creación de una mega red mundial de casas de ópera, presidida por la Ópera Nacional de Beijing, y a la que estamos honrados que nos invitaran a las demás casas de ópera a que tomáramos una de las vicepresidencias de la red, junto con el Covent Garden de Londres y junto con el Teatro de Ópera de Berlín. Con lo cual, esto no estaba en los planes de nadie, no estaba previsto, pero bueno, esa superposición o esos enriedos de redes, para decirlo en forma graciosa, pero también muy gráfica, es lo que nos permite la circulación de información, de buenas prácticas, de alternativas y de compartir, además de todo, los videos de nuestras obras, los conocimientos, las experiencias, las dudas, los temores, las frustraciones. Así que todo eso junto circula por todo el mundo, por estos canales de comunicación, y eso también es parte de las nuevas herramientas, muchas veces, en este caso puntual, muy criticadas. Las redes culturales muchas veces son criticadas porque no son entendidas correctamente, y no falta quien diga, bueno, estos se juntan para hacer turismo o viajan de un lugar a otro para verse, para pasarla bien. Bueno, no viajamos a ningún lado, pero gracias a esa vinculación profesional, personal e institucional que fuimos construyendo todos estos años, en un momento como este, es una herramienta de gestión indispensable, entre otras cosas por algo muy simple. Nosotros estamos al fin del mundo. El teatro más parecido al Teatro Colón está a 10.000 kilómetros.
Entonces, naturalmente nosotros o hacemos el esfuerzo de estar vinculados con nuestros pares o tenemos grandes dificultades. En una situación como esta, además, nuestro modelo, que son los modelos, digamos, las casas de ópera europeas, son el modelo que sigue desde su nacimiento el Teatro Colón, están adelantadas unos 2-3 meses, con lo cual nosotros, en cuestiones vinculadas a la pandemia, con lo cual nosotros en nuestros amigos europeos estamos viendo nuestro futuro. No solamente estamos viendo qué es lo que se viene, sino cómo lo van resolviendo. Entonces, tener la posibilidad de compartir en directo con ellos, cómo lo hiciste, cómo trabajaste el tema de la devolución de las entradas, qué hiciste con los protocolos, cómo, bueno, todo esto circuló no solamente entre ellos, sino entre todos nosotros, y el pedido de, bueno, a ver, ¿alguien tiene experiencia sobre tal tema y que rápidamente la solidaridad fuese el elemento que primero que nos compartimos? Es algo también a destacar. Yo siempre digo, los teatros europeos, sobre todo los españoles, han sido extremadamente solidarios con el Teatro Colón y con toda Latinoamérica, porque además de sus problemas, también nos tenían a nosotros contándonos de testigos de cómo iban resolviendo el día a día. Entonces, esto también quiero destacarlo porque eso también es una herramienta innovadora en la gestión. Muy de acuerdo, María Victoria. Muchas gracias por compartir ese trabajo también en red. Me gustaría preguntarles, en esta concepción, bueno, primero es una pregunta también curiosa sobre cómo ustedes transmitían estos streamings en línea antes de la pandemia y sobre todo pensar si de la manera en la que concebían esas transmisiones en línea si las conciben ahora de manera diferente. Me explico un poco más. Transmitían las transmisiones digitales que se hacían antes, las pensaban cobrar, monetizar, las transmitían por algún lugar en específico. A partir de la pandemia, ¿cómo reimaginan o repiensan o ven ahora, digamos, la posibilidad de lo digital o de las transmisiones en streaming? Jota, es todo tuyo este tema. Yo te puedo dar te voy a decir cómo lo hicimos nosotros y después te voy a dar una apreciación personal, no del Teatro Colón. Nosotros tenemos un estudio montado en el teatro, tenemos cámaras robotizadas, o sea, todo el armado para hacer el streaming, no contratamos gente de afuera, es un equipo in-house, o sea, eso lo teníamos muy resuelto. Lo único que cambió dentro de la pandemia fue que lo que usábamos era toda la tecnología para transmitir, pero eran grabaciones, en vez de estar mandando la señal de lo que sucedía en el escenario en vivo. Eso por un lado. Okay. Siempre de forma gratuita, somos una entidad de gobierno y siempre fue de forma gratuita. De la ciudad, gobierno de la ciudad. Sí, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ahora viene la apreciación personal, de cara al futuro. Yo creo que todas las casas de ópera salieron a entregar contenidos de forma gratuita y va a ser muy difícil tratar de cobrarlos. Porque realmente cuando vos acostumbrás a la gente a que si no miran el Colón va a ver al Covent Garden, si no miran el Covent Garden va a ver al Bolshoi, y todos estamos emitiendo contenidos gratuitos, como sucedió todo este tiempo, cortar esa dinámica genera dos cosas. Una, ¿por qué me sacás algo que ya lo siento como un derecho? ¿No? ¿Por qué me estás cortando esto que me estabas dando? Entonces ahí genera una rispidez con la institución. Sin quererlo, pero bueno, en un momento decís, bueno, no voy a hacer mal los streaming gratuitos, o no voy a darte uno por semana, y eso es, hey, como si ya era algo, un derecho adquirido.
y después, nada, esta situación de todos hacíamos lo mismo, todos tenemos que cortar, quién cobra, cuánto cobrás. Para mí ahora va a ser muy difícil ir para atrás. Va a ser algo muy paulatino en todo caso. De todas maneras, hay algunos teatros, no fue nuestro caso, pero hubo algunos teatros en Europa que inmediatamente empezaron a, inclusive en vez de devolver el dinero de la entrada, lo devolvían el servicio a través de un streaming, o empezaron a vender los streaming de entrada. Le fue muy mal en términos legales primero y después en términos de venta después, con lo cual inclusive plataformas comerciales liberaron sus videos para que se vean en forma gratuita. Para nosotros es una política pública y es un recurso de difusión, es un recurso de sensibilización, es un recurso para atraer lo que nosotros llamamos nuevos públicos. Personas que nunca entraron al Teatro Colón, que nunca vinieron o que nunca se les ocurrió que podían venir. Entonces, para nosotros es parte de nuestra estrategia de activar y generar el interés y la curiosidad. Y desde ese sentido nos ha ido muy bien. Un porcentaje altísimo de las personas que seguían nuestra programación nunca habían estado en el Teatro Colón. Un porcentaje altísimo no era de la ciudad de Buenos Aires. Digamos, tuvimos públicos de todo el mundo, se conectaban de Japón, de Rusia, de Italia, de Estados Unidos, de los países limítrofes. O sea que fue un fenómeno que trascendió lo que nosotros mismos nos proponíamos, y eso fue como muy valioso. Entonces, no lo teníamos en nuestro objetivo y también miramos y observamos lo que pasaba al comienzo, sobre todo en otros teatros, que no le fue bien con el tema del cobro de los streaming. Muchas gracias por ese punto de vista. Oigan, miren, perdón, tenemos con esto de los enlaces, queríamos evitar esto que nos está sucediendo, que se me acaba la conversación en 3 minutos. Para no carrerearlos, ¿me podrían compartir, primero, si tienen chance de quedarse 20 minutos más, 15 minutos más, y les envío un nuevo enlace? O si prefieren también terminar y cortar aquí. 10 minutos más, 15 podríamos seguir. Así que si querés mandar un enlace, hacelo rápido y liquidamos en 15 minutos. Buenísimo. ¿Les paso el enlace a Guido o me ponen su correo acá y se los mando de una vez por correo? A ver, yo te paso el correo mío acá. Eso, y vos me lo pasás a mí por WhatsApp. ¿Sí? Sí. Muchas gracias, Jorge. No me tardo ni 2 minutos. Buenísimo. Ahora mismo te mando el enlace a la nueva llamada. Fantástico. Digital, que son 15 personas trabajando solo en generar contenidos para las redes y después se vincula con el equipo de audio y de video del teatro y ahí se arma toda la cuestión de streaming más comunicación digital. Sí. Aquí está María Victoria Alcaraz, de nuevo con nosotros. Bien. Aquí estamos. Transmitiendo. María Victoria, gracias por este esfuerzo. Disculpen los inconvenientes logísticos. Bueno, para ir cerrando, justo estábamos hablando de las audiencias. ¿Cómo han visto la recepción o el comportamiento de las audiencias a partir del inicio de la pandemia? Yo sé que ya pasó mucho tiempo y quizás se han dado varias etapas. ¿Podrían contarnos un poco bueno, no sé, números o cifras o perfil de gente? ¿Cómo ha sido cómo ha recibido la audiencia los contenidos digitales del Teatro Colón?
Bueno, sobre los números, Jota los tiene mucho más frescos. Sí, pero... Una sola cosa yo te quiero decir que tiene que ver con lo que hablamos anteriormente, y que es que, porque me olvidé y ahora quisiera aprovechar antes que entremos a los números. Además de su función específica, el teatro durante la pandemia, durante la cuarentena, también el teatro está aún hoy haciendo grandes esfuerzos en acompañar la política sanitaria del gobierno de la ciudad en todo su alcance. Entonces, desde el primer momento, en los talleres del teatro se empezaron a coser tapabocas para los voluntarios de la ciudad. Tenemos un equipo que atiende un hotel para quienes tienen que aislarse. En el foyer del teatro, desde finales de enero, tenemos instalado, y en el Paseo de los Carruajes tenemos instalado dos proyectos que se llaman Detectar. Cualquier vecino de la ciudad puede venir al Teatro Colón, como a otros muchos lugares en la ciudad, para detectarse si tuvo un contacto estrecho o si tiene algún síntoma. Lo mismo parte del equipo también en estos días, en esta semana, está acompañando el regreso a las escuelas o la continuidad de los chicos en las escuelas de forma segura. Entonces, con esto lo que queremos hacer es trabajar es lo siguiente: además de ser un teatro solidario, además de trabajar la idea de que este no es un teatro que está cerrado, sino que tuvo en algún momento parcialmente su edificio cerrado, pero su función cultural siguió tan activa como antes. Y además, en paralelo, al mismo tiempo, gran parte del equipo del Teatro Colón está cumpliendo como una doble función: la específica dentro de las tareas del teatro, y también acompañando solidariamente en cada uno de estos programas. Tenemos en total más de la mitad del personal del teatro que pasó por alguna de estas experiencias, y en este momento tenemos unas 200 personas hoy que están trabajando en alguno de esos programas. Y esto también me parece que no es una cuestión menor cuando se piensa no solamente en una cuestión humanitaria y sanitaria, sino también que este es una institución que está cerca de los vecinos, está entre los vecinos, y es una institución muy reconocida, querida. Entonces, que haya abierto sus puertas para cualquiera de estos programas que te estoy diciendo, también ha generado un sentimiento positivo en el público, pero también en el personal, que todos sabemos que estamos aquí en el teatro ayudando de alguna manera y con algún protagonismo importante en la lucha contra el COVID. Eso me había olvidado decirte antes, o sea que es un paréntesis de lo anterior que hablamos. Y con respecto a los números, bueno, Los números, si te muestro planillas, son un delirio. lío. Leer estas planillas me parece que también hay que saber cómo leer los números de los streaming. Esa es otra cosa, ¿no? Que no hay que caer en la trampa de ver un numerito y creer que esa es la cantidad de gente que te estuvo viendo o que te está viendo, ¿no? O sea, pensemos que Facebook te cuenta una visualización con 3 segundos. Entonces, digamos que en una ópera que dura 3 horas y media, 3 segundos, ¿viste? Una visualización de 10 segundos es la nada misma. Pero sí te puedo decir, nada, lo pueden chequear ustedes también y ver en nuestro canal de YouTube, que es donde los
los contenidos quedaron colgados y marcando como una norma de tiempo. Miro acá que El Lago de los Cisnes, que fue emitido hace un año, en plena pandemia, y que quedó con este modelo de The Long Tail, lleva 245.000 views. Las views de YouTube yo creo que son un poco más certeras que las de otras redes, porque si vos ya vas a YouTube a verlo es porque tenés intención de mirarlo. Y no es que te tropezaste con el contenido en un feed de Instagram o en el feed de Facebook. Entonces creo que es un... Después obviamente nosotros transmitimos por nuestro sitio web, entonces es como una conjugación de un montón de diferentes canales por los cuales emitimos. Los números me parece que son, nada, en un punto son anecdóticos. Sí, tuvimos mucha repercusión, y si me preguntás, tuvimos mucha más repercusión cuando la cuarentena era mucho más rígida, y como todo, cuando la gente empezó a salir y a tratar de recuperar su vida, eso fue mermando. Pero, repito, creo que nosotros cumplimos como un rol social muy fuerte ahí cuando la gente ya no quería mirar ni más noticieros y cuando se les habían acabado toda la serie de Netflix. Porque eso también pasó. O sea, la cuarentena agarró a todas las plataformas digitales y los agarró con un montón de producciones que no pudieron concluir. Entonces también se acababan los contenidos. Entonces era, bueno, y nosotros ahí salimos a batallar con nuevos contenidos que hicimos. Hicimos una sección para chicos, hicimos una sección experimental, contemporáneo, hicimos casas de ópera. Los archivos. Empezamos a rescatar grabaciones históricas y a ponerlas a disposición de la gente. Entonces, armamos todo un abanico de contenidos para distintos públicos. Entonces, el momento en que los padres ya se repreguntaban por qué habían tenido las criaturas cuando estaban corriendo en la casa encerrados sin ir al colegio durante 2 meses, nosotros dijimos, bueno, el Teatro Colón puede ayudar un poco con actividades que puedan hacer a través de nuestro sitio web y que permitan este juego, que sea algo familiar, que se pueda hacer en familia, a través de los medios digitales, y que además sea un vínculo con el mundo del Teatro Colón. Entonces siempre tratamos de ir buscando cuáles eran esos nichos de público. El nicho de experimentación en la música clásica es un nicho muy pequeño, pero no por eso hay que dejar de atenderlo. Entonces, se trabajó toda una sección con contenidos específicos para eso. Fue todo, repito lo que decía María Victoria, o sea, todas las áreas del teatro estuvieron trabajando del mismo modo, solo que nuestro escenario cambió por el escenario virtual. Oigan, muchísimas gracias. Quisiera ser muy respetuoso de su tiempo. Si me lo permiten, solo una última pregunta a modo de cierre, como con lecciones, oportunidades o perspectivas de lo que viene o de lo que, bueno, las perspectivas de lo que viene o la lección aprendida de la pandemia, lo que nos quieran compartir. Mira, aprendimos que lo que viene y cada día es una aventura distinta de vida, una obviedad, pero que no lo tomamos como obvio antes de la pandemia. Pensábamos que teníamos nuestros planes muy seguros, teníamos programaciones, para no hablar de lo personal, pero que teníamos programaciones avanzadas para 2 años vista, contratos firmados para 1 año, 2 años, 3 años, y la realidad, una realidad que teóricamente no viene de lo propio, de lo cultural, nos acomodó rápidamente en el lugar en el que en realidad siempre estuvimos. Digamos, tenemos algunas certezas que no son tan certezas, sabemos algunas cosas que no sabemos mucho, con lo cual lo que nos permite es desarrollar todas nuestras aptitudes profesionales, tener la cabeza muy abierta, estar muy atentos a qué es lo que va pasando, porque la realidad cambia todos los días. Nosotros hace 2 semanas atrás estábamos en una realidad, hoy estamos en otra, y no advertimos exactamente qué puede pasar de acá a 2 semanas.
podríamos apostar, pero así es, no es como se organiza una institución. Con lo cual, aprendizajes, planes flexibles, nuevas modalidades contractuales que no nos encierren en caminos sin salida, cabeza abierta, otras herramientas comunicacionales o de expresión del arte que no sea solamente lo presencial y en la sala. Tenemos que desarrollar, aprovechar nuestras capacidades de gestión y de generación. No somos meros administradores de un edificio que abre a determinada hora y cierra a determinada hora, sino que somos gestores culturales que tenemos un concepto, una ideología cultural y unos objetivos vinculados al servicio que prestamos, que no tiene por qué estar anclado a unas paredes y a una presencialidad. Va mucho más allá, siempre lo supimos, siempre lo dijimos, ahora tenemos la necesidad, además de la oportunidad, de demostrarlo. Así que hemos pasado y transitado por muchos congresos, por muchos encuentros, por muchas actividades de reflexión, donde hemos conversado de estas cuestiones. Ahora desaparecieron los teóricos, desaparecieron los opinólogos del deber ser, y quedamos los que estamos en la trinchera, los responsables de instituciones, los responsables de políticas públicas, los responsables de dar respuesta inmediata a un servicio que tenemos que seguir prestando con las condiciones que tenemos. Desde el punto de vista profesional, realmente hubiese preferido no pasar por todo lo que estamos pasando, pero como nadie me preguntó y de todas maneras nos está pasando, estamos atravesando un desafío muy, muy interesante desde el punto de vista profesional. Digamos que todo aquello que alguna vez pensamos que correspondía hacer o que debíamos hacer, o por lo cual nos dedicamos a la gestión cultural en vez de a otra cosa, bueno, ahora es el momento, queda plasmado en nuestras acciones para qué nacimos, si nacimos para esto o en realidad alguno en este momento está bajando la cortina y está diciendo yo no nací para esto. Nosotros, por suerte, y estoy muy orgullosa y muy contenta, con el equipo de conducción del Teatro Colón, porque pareciera que para nosotros la dificultad estimula aún más. Hemos nacido para esto, nos hemos formado para esto, somos un equipo de profesionales que le metemos muchísima pasión, y junto con la pasión y el profesionalismo va nuestro servicio público. Así que ojalá no nos hubiese tocado y ojalá que esto se termine pronto, pero mientras que tengamos que estar acá, con el casco puesto en la trinchera. Pues buenísimo, María Victoria, muchísimas gracias. Bueno, no sé si Jorge quiere agregar algo. No, me parece que todo lo que dijo María Victoria, creo que la pandemia lo que hizo fue nivelar a nivel global, a todos nos pasó lo mismo al mismo tiempo, y lo único era ver con qué herramientas cada uno lo podía enfrentar. Algunos con mayor poderío económico, otros con mayor poderío creativo, y cada uno sacó con sus armas para pelear todos contra lo mismo. Entonces es interesante analizarlo desde ahí. Y es algo que nos pasó en algunos encuentros, en el encuentro de Beijing, nos pasó que teatros que tienen un poderío económico muy superior, digo, a nivel presupuestario, que quizás lo que tiene el Teatro Colón, estaban maravillados con la respuesta creativa que nosotros habíamos encontrado al problema de la pandemia y cómo lo habíamos enfrentado. Entonces ahí te da la pauta de que frente a un mismo problema hay muchas soluciones, y que no siempre la solución está en lo económico, sino que está en otros lugares.
Pues buenísimo. María Victoria, Jorge, les agradezco muchísimo su tiempo. Disculpas de nuevo por inconvenientes con la transmisión, pero bueno, lo logramos resolver. La información es muy valiosa. Felicidades por el trabajo. Muy impresionante todo lo que están haciendo. Y pues ya les escribiré cuando esté listo la investigación. Seguramente bueno, sí, entraremos en contacto para transmitirles. Como no, Pablo, y bueno, a vos te queda el mail de Jorge, de Jota, así que cualquier cosa, cualquier duda, nos contactamos a través de Jota si necesitas algo más. Y después, bueno, para cuando todo mejore, te esperamos en Buenos Aires en el Teatro Colón. Uf, me encantaría. Feliz. No he tenido la oportunidad de conocer Argentina, pero he escuchado mucho del Teatro Colón. Yo trabajé en el Instituto Nacional de Bellas Artes, entonces me tocó escuchar proyectos de colaboración con ustedes. Claro. Hubo una coproducción, un intercambio de óperas. Sí, ahora relativamente hace poco, en el 2018, por ahí vino una ópera del Bellas Artes y bueno, y después entraron en alguna de las crisis que nos caracterizan a nuestra región y no pudimos nosotros llevar una para allá, quedó trunco, pero bueno, no va a faltar oportunidad. Bueno, y aprovecho solo para mandar un último mensaje. Quien me sugirió y finalmente también nos pasó el contacto con ustedes fue Trinidad Saldívar, que ella es la jefa de la unidad creativa del BID. Entonces, pues bueno, nada más un saludo de ella para ti, María Victoria. Muchas gracias, mandale un cariño muy, muy grande de nuestra parte y bueno, estamos en contacto. Estamos en contacto. Bueno, muchas gracias. Pablo, un abrazo grande. Igual, Chao. buenas tardes. Gracias, Adiós, hasta luego. adiós. Chao.